Imer, pues para la historia, la votación en la Suprema Corte, ¿qué fue lo que pasó? A ver, ayúdanos a entender esta división de 5-5 que duró horas y que no se lograba destrabar para elegir nuevo presidente. Pues mira, yo creo que habría que tenerlo muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ministro presidente tienes por 4 años y se acaba el tiempo que tenía Silva Mesa. En el momento de que se están registrando 6 candidatos de los 10 electores, nótese. Okay. Entonces son 10. 6 de 10. Porque se acaba, en el proceso se muere uno de los ministros. El ministro Valls. El ministro Valls. Entonces tienes 6 que presentan su candidatura y tienes otros 4 que no presentan candidatura. Digo, el único que estaba completamente impedido sería Silva Mesa, pero también 2 ministros iban ya de salida, o van por próximamente de salida. No. Solamente había uno de los que podría haberse registrado que no se registró. Entonces, a ver, teníamos normalmente 11 ministros, solo tenemos 10 en esta ocasión porque fallece uno, y de los 10 que van a elegir, 6 son candidatos. Y ahí, déjame recordar las reglas. Entonces, esto es lo que te dice el artículo 97 de la Constitución, ¿no? Ellos elegirán entre los propios miembros de la Corte a un ministro presidente. Okay. Luego, la ley orgánica le agrega que tiene que ser en la primera sesión del mes de enero. O sea, que tenía que ser ese día. Okay. Y luego todavía en el reglamento interior es donde se acaba de, en el segundo párrafo del artículo 32, se estrangula la cosa porque dice, se tiene que alcanzar una mayoría de 6 votos. Okay. Y bueno, entonces, con 6 electores, con 6 electores que son candidatos, aún los 4 que se sumaran con ellos, con alguno de ellos, llegarías a 5 a lo más. Claro. Entonces, obviamente, ya desde ahí se diluye, arranca mal, se diluye. Entonces, ya empiezas con ese primer problema. Y luego lo que dice el reglamento es que si en la primera votación no se alcanza ese quórum de 6, entonces los 2 primeros candidatos pasan a la siguiente ronda. Van a la siguiente ronda. Okay. Con lo cual, además, cancelaste la posibilidad de una tercera opción. Claro. Entonces ya una vez que los 2 candidatos eran el ministro Arturo Saldívar y el actual presidente, ministro Aguilar, ya se había trabado el asunto. Ya estaba trabado el asunto y otra vez, el problema es un problema de diseño. No había fallado el diseño porque no habíamos estado ante la circunstancia de que faltara uno de los ministros. Okay. Entonces, yo creo que esa es una primera parte. Entonces, una nota como para futuro, digamos. Revisemos las reglas. Revisar las reglas. Bueno. Eso que me parece clarísimo. Entonces, concretamente un punto ahí es que obviamente las fechas también fueron muy desafortunadas, ¿no? Fallece Valls en pleno proceso porque ya estaban las candidaturas registradas. Él fallece el 2, entonces al 6 se cierran las candidaturas. Entonces se ve clarísimo que se iba a entrampar esto. Okay. Entonces, y creo yo que hay una falla ahí de otros actores. Voy a pensar en el presidente de la República y el Senado. El nombramiento de los ministros corresponde al Senado. Okay. Capto muy bien que tenían poco tiempo. Pero debieron de haber hecho el esfuerzo. Yo creo que sí, yo soy de esa idea. Para que hubieran 11 ministros. Yo soy de esa idea, yo sería de esa idea porque el resultado ya lo vimos, ¿no? Falló algo ahí. Entonces, la solución es que en ese momento, ante esa eventualidad de que no esté integrada completamente la Corte, en un diseño diferente, podrías decir, se queda en funciones, entra en funciones el longevo, digamos. Claro, digamos, el decano de la Corte en lo que tiene las condiciones para lo que tienes las condiciones para tomar una decisión. Es una buena idea. Yo creo que con esa saldría, se habría destrabado, pero bueno, eso es cambiando la regla, ¿no? Con la regla. ¿Cómo explicar el 5-5? Pues mira, yo creo que en el fondo, digo, no quisiera entrar mucho en la especulación, pero me parece muy claro. Por esto que digo yo, a final de cuentas se dividen en 2 grupos, porque además, digamos, una parte de la explicación que creo que está cruzada, ¿no? Parecería que los de Poder Judicial votaron con Luis María Aguilar y parecería que los de no Poder Judicial votaron con... Pero no todos. Es lo que iba a decir. Por Saldívar, ¿no? Y lo que se sugiere es que hay uno que estaba cruzado. Claro. Y que entonces te sugiere que no es estrictamente una cuestión... Internos, externos. Porque mucha gente decía eso. Bueno, todos los de carrera judicial estarán con un ministro de carrera judicial, que sería Aguilar. Y todos los externos estarán con Saldívar, pero no. Ahí parece que hay externos que estaban por el otro lado, en fin. Ok, entonces, y tampoco parece ser una cuestión de los más progresivos contra los más conservadores, porque otra vez parece que están cruzados. Ok, que había liberales, como se dicen ellos, votando por el conservador y viceversa. Y quizás estamos hablando básicamente, creo que de uno de cada lado. Yo no creo que sea más allá de eso. Pero entonces, una vez que se entrampa, yo sí creo que hay una cuestión de que, digo, primera parte,
alguien tendría que haber previsto que se iba a entrampar y que no iba a haber posibilidad de buscar una tercera opción. Entonces quizás tendrían que haber negociado desde antes, que el escenario era muy predecible que iba a pasar esto. Les faltó oficio político. Yo creo que sí, yo diría que les faltó oficio político, y me gusta que hayas usado la palabra político, porque luego se nos olvida que la Corte también es un órgano del Poder Público. Entonces también tienen estos estires y aflojes, estas negociaciones, y es muy legítimo. Entonces déjame regresar a una cuestión del nombramiento, de que si el Senado se hubiera apurado, el presidente hubiera... Capto que hay quienes dirían, entonces van a nombrar un ministro para que incline la balanza. No necesariamente. Digo, capto que eso hubiera pero podido todavía la desempatar. votación no se daba, entonces uno no puede decir eso. No puedes decir eso. Entonces, lo cual me parece que hubiera sido una mejor salida para evitar este problema. Entonces, eso como regresando al hecho de que sí creo que fallaron también otros actores. Que ya se acababa el periodo ordinario, pues tendrías que convocar un periodo extraordinario. O sea, y no lo hicieron. Las condiciones creo que eran previsibles que se iban a empalmar, sobre todo con esta regla que te digo, de que necesitas 6 cuando tienes nada más 10. Dos cuestiones, porque el tiempo ya sabes que acá es tirano. Uno, según tú, ¿quién cambió su voto? Yo soy de la idea, y déjame, yo estoy que seguro, o sea, mi intuición es que fue el ministro presidente. El ministro presidente que apoyó a Saldívar y después cambió. Y yo creo que hizo bien. Yo creo que lo que se le podría reprochar es que lo hiciera hasta la 30 y tantas rondas. Me parece que aquí tenemos que tener muy claro que los ministros, en esta dicotomía de Weber, de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, a la hora de votar, creo que votan en su ética de la convicción. Cada quien vota por el que le parece que es el mejor candidato. Y el presidente, por razones profesionales y por razones quizás personales también, ¿no? Entonces, votas por el que te parece que es el mejor. Y ahí al único que le habías tocado ser ministro presidente y que tiene la responsabilidad de además manejar una visión institucional, el daño, controlar los daños, el que tenía como más ese deber de responsabilidad, creo que sería el ministro presidente. En 30 segundos, ¿tu saldo, bueno o malo? ¿Te gustó el presidente o no? Mira, yo creo que independiente, yo creo que, digo, y dentro de todo habría que decir que tampoco Luis María Aguilar me parece que esté tan del lado de los conservadores. Creo que hay unos más radicales del lado conservador. Entonces, yo no creo que sea malo eso de entrada. Lo que me preocupa es que sigamos con este problema de que el diseño no está dando para estas cosas y que la misma regla haya polarizado aún más. Entonces, yo creo que sí necesitábamos que senadores y presidente hubieran hecho un poco más de esfuerzo, que los mismos de la Corte los ministros hubieran negociado más para prever que se iba a empalmar por esta situación. En la segunda o en la tercera ronda se iba a empatar. Entonces, y ahí se quedaron trabados. Entonces, un tercer punto, que hubieran tenido esta nota de ver cómo negociar, cómo ceder, y me parece claro que el que le correspondiera al ministro presidente. Entonces yo por eso pienso que él fue... Que fue al final una decisión institucionalmente correcta. Yo creo que sí. Pues bueno, pues Simer, la verdad es que es un tema interesante. Ahora te invito a que en nuestros siguientes encuentros aquí en Observatorio, en Desde el Campus, le entremos también al tema de los nuevos nombramientos.